Las siguientes explicaciones tienen como objetivo afianzar los conceptos adquiridos en los vídeos anteriores de teoría de los usos o funciones de se y demás pronombres personales átonos, mediante la presentación de una serie de oraciones analizadas, ya resueltas. Lo primero que vamos a hacer es dar un ligero repaso a los tres grandes grupos de los tipos de se. El pronombre son los que tienen función sintáctica, que van a ser complemento directo o complemento indirecto. Van a ser los que se llaman la variante de le o les, los pronombres reflexivos y los pronombres recíprocos. Los se morfema verbal son los que no tienen función sintáctica y van a estar presentes en las oraciones impersonales, en las pasivas reflejas, van a ser parte de los verbos pronominales intrínsecos y van a darle un lugar también a oraciones medias, va a ser el se de voz media. Y por último también habrá algunas de dativo superfluo, que son los ses que se dice que no sirven para nada, que son de énfasis nada más, que se pueden suprimir y la oración no pierde sentido. La primera oración es: el Quijote se escribió en 1605. Como podéis ver, el Quijote no se escribe solo, sino que lo escribió alguien, lo escribió Cervantes. Esto quiere decir que el Quijote fue escrito en 1605. Esto es una pasiva refleja. Si dijéramos las novelas ejemplares, tendríamos que decir se escribieron. Por lo tanto, hay concordancia con el sujeto. Esto es una pasiva refleja. La siguiente oración es: se lo regalamos en vacaciones. Aquí el sujeto está omitido. ¿Quiénes se lo regalamos? Nosotros se lo regalamos en vacaciones. Esto tiene un complemento directo que es lo, y a alguien que se lo regalamos ¿a quién? A él, a ella. Este se es una variante de le, les, es un pronombre y tiene función sintáctica que es el complemento indirecto. Esto es lo mismo que decir le lo regalamos, pero no se dice le lo regalamos, sino se lo regalamos. Es un pronombre con función de complemento indirecto. La siguiente es: se duerme bien en el campo. Esto, si lo intentamos analizar, vamos a buscar el sujeto y no lo vamos a encontrar, porque preguntamos quién se duerme. Tendríamos que forzar mucho el sentido de la oración para decir él o ella. No es una tercera persona quien se duerme, sino que esto es una oración impersonal para decir que esta acción pues no tiene sujeto. Y como sabéis, las oraciones impersonales se forman con se y un verbo en tercera persona de singular. La forma de analizarla es bien poniendo mi, marca de impersonalidad, debajo del se, o bien, o las dos cosas, indicar que es una oración simple impersonal. La siguiente oración es: se come bastante bien en Madrid. Es el mismo caso que la oración anterior. No podemos decir se comen bastante bien en Madrid, a no ser que dijésemos que se comen unos a otros, y todavía no hemos llegado a eso aquí en Madrid. Se come bastante bien en Madrid es una oración impersonal. No tiene sujeto, no podemos encontrar el sujeto, no concuerda con nada ese se come. Y también lo analizamos como marca de impersonalidad. El verbo, como veis, está en tercera persona de singular y no tiene sentido cambiarlo a plural porque no va a concordar con nada ni va a dar sentido a la oración. No podemos decir se comen. Esto es una oración impersonal. La oración Geray y Miriam se saludan es una oración recíproca. Es una oración recíproca porque tiene sujeto múltiple y se saludan el uno al otro. Se supone que se saludan el uno al otro. Eso no hace falta decirlo. Y por tanto, el uno al otro es que ellos realizan y reciben a su vez la acción. Ellos reciben la acción. Por lo tanto, ese se
que indica que se saludan del uno al otro es complemento directo, porque señala que ellos están recibiendo la acción, aparte de hacerla. Esto es como decir, Geray y Miriam saludan a Geray y Miriam. Lo que pasa es que ese se indica que reciben la acción. Como es un pronombre recíproco, va a ser complemento directo, tiene una función sintáctica. Y no olvidéis decir en el tipo de oración que es todo esto: oración simple personal, predicativa, activa, transitiva, porque tiene complemento directo, recíproca. La siguiente oración es: Geray y Sara se escriben mensajes. Es el mismo caso que el anterior. Tenemos un sujeto múltiple, se escriben mensajes el uno al otro, por lo tanto ya sabemos que es transitiva recíproca, y este se pronombre va a ser complemento indirecto, porque ya tenemos un complemento directo que es mensajes. Mensajes es el complemento directo, es lo que escriben, y ese se indican que se lo escriben a ellos. Entonces, como receptor o beneficiario de la acción, ese se es complemento indirecto. La siguiente oración es: un hombre noble se olvida de las pasadas injurias. El sujeto es un hombre noble, todo lo demás es predicado, y ese se olvida es un verbo pronominal, olvidarse. Uno puede olvidar algo, pero cuando decimos olvidarse y además nos exige casi un complemento de régimen, se olvida de, olvidarse de, eso es un verbo pronominal intrínseco. La pista fundamental para descubrir un verbo pronominal es precisamente eso, el complemento de régimen. Si no hay complemento de régimen, podría ser voz media, pero en este caso queda claro que es un verbo pronominal intrínseco. Esta oración se lamentaba de la situación en su país, es el mismo caso que el anterior. Tenemos el verbo que es lamentarse. Uno puede lamentar algo, pero lamentarse, que además tiene correlación con el sujeto, él o ella se lamentaba, este lamentarse nos exige un complemento de régimen. Lamentarse de, se lamentaba de la situación en su país. Entonces, esto es la prueba de que es un verbo pronominal intrínseco. Lo podemos señalar aparte y, por supuesto, se analiza junto. Se lamentaba, todo es núcleo. La siguiente es: el cuaderno se encontró roto en el último cajón. Este se encontró roto en el último cajón es para ponerle atención, porque no es que el cuaderno se encontrase a sí mismo. Si fuera yo me encuentro bien, él se encuentra mal, eso sería un verbo pronominal intrínseco o voz media más bien. Pero se encontró roto quiere decir que fue encontrado roto. Además, si dijésemos los cuadernos, tendríamos que decir fueron encontrados. Entonces, eso es una pasiva refleja, porque concuerda con el sujeto y tiene un sentido de oración pasiva, porque lo encontró alguien. Lo que pasa es que no decimos quién. El cuaderno fue encontrado, el cuaderno se encontró. Y además tenemos aquí una cosa interesante, que es un complemento predicativo. Se encontró roto. Si en vez de decir el cuaderno dijésemos los cuadernos, serían rotos. Y si fuera la pluma, sería se encontró rota. Entonces, una cosa más aparte de esto es en el último cajón, que fijaos que último podría dejar dudas de que es un determinante ordinal, porque podríamos decir primero, segundo, tercero, el último. Pero después de consultarlo en el libro de Gómez Torrego, he visto que eso es un adjetivo. Los ordinales, además, son más adjetivos que determinantes, más adjetivos calificativos que determinativos. Entonces, último lo analizamos como adjetivo y ya estaría. La siguiente oración es: la ropa se seca bastante bien tendida en la terraza. Esta también tiene algunas dificultades. La primera es se seca. La ropa no se seca a sí misma y tampoco la seca nadie. El sol podría secarla, pero se seca sola. Entonces esta acción que ocurre sola
es una voz media. La manera de señalarla es con VM debajo del se, o también una cosa o la otra, las dos, se indica fuera, al final, abajo, aparte o a un lado, que es una oración media, de tipo media. Es una oración simple, personal, predicativa, media, porque no es activa ni pasiva. Y luego tenemos unas cuantas cosas más. ¿Cómo se seca? Bastante bien. Ese bastante bien es un complemento circunstancial de modo. Y luego, tendida en la terraza, es un complemento predicativo, porque si fuera el pantalón sería tendido, con cuerda, porque es un adjetivo, tendida, pero además en la terraza se refiere a tendida. No es que las ropas se secan en la terraza, sí, pero se seca tendida en la terraza. Ese en la terraza se refiere a tendida. No es solamente, no sería complemento circunstancial del lugar, podría ser, no estaría del todo mal, pero mejor incluirla en el sintagma adjetival como complemento de tendida, complemento adjetival de tendida. Fijaos bien cómo está todo en la misma barra, tendida en la terraza. La siguiente es: estos dos jugadores se disputan un puesto en el equipo titular. Se disputan es que se disputan el uno al otro, por lo tanto esto es recíproco y por lo tanto el se va a ser un complemento directo o indirecto, pero vamos a ver qué es, porque tenemos ya complemento directo. Se disputan un puesto en el equipo titular. Esto es lo mismo que decir se lo disputan el uno al otro. Entonces, como ya hay complemento directo, va a ser el se va a ser complemento indirecto. La siguiente oración es: Gonzalo se compró una moto preciosa. El sintagma, el sujeto es Gonzalo y lo demás explicado, y ese se compró, veamos qué es, porque podríamos decir también Gonzalo compró una moto preciosa y no cambia nada. El se, ¿qué quiere decir? Que se compró a sí mismo, pero ¿hace falta decir ese a sí mismo? No. Ese se es un dativo ético o dativo superfluo o dativo concordado o dativo aspectual, todas las formas como lo queramos llamar. Ese se puede omitir, solo enfatiza que Gonzalo se lo compró para él, se compró una moto para él, y es un dativo ético, nada más. Y la siguiente es: se castigó a los culpables. Esta oración, vamos a ver qué es. Decimos ¿se castigaron a los culpables? No, decimos se castigó. Ese se castigó no concuerda con nada y ya vemos que está en tercera persona de singular y con se. Eso es la pista de que es una oración impersonal. Si queremos pensar que a los culpables es un sujeto, no puede ser porque empieza por a, y el sujeto nunca empieza por preposición. Entonces es una oración impersonal. Podemos añadir el se como marca de impersonalidad, indicar debajo o fuera que es una oración simple e impersonal, o las dos cosas. Se ha estropeado la lavadora es el clásico ejemplo de voz media, porque la lavadora no se ha estropeado a sí misma, tampoco la ha estropeado nadie. Entonces esto es voz media porque se ha estropeado sola. Señalamos VM debajo o ponemos fuera que es una oración media, ni activa ni pasiva, y ya está. La siguiente es: se ha inaugurado una nueva galería con cuadros de Goya. Este tipo de oración tenemos que ver que si hay concordancia, porque si decimos se han inaugurado unas nuevas galerías, nos ha cambiado el verbo, se han inaugurado. Por lo tanto, tiene sujeto, tiene concordancia de una nueva galería con cuadros de Goya con se ha inaugurado. El sujeto es todo eso, una nueva galería con cuadros de Goya, que va a tener dentro sus propios complementos y tal, y es una oración pasiva refleja, porque ha sido inaugurada. Se ha inaugurado, es que ha sido inaugurada por alguien una nueva galería de cuadros.